policiales hemos podido ver en redes sociales protestas en los aledaños de las instituciones europeas con un único fin, que en Europa se le escuche a lo que tiene que decir el campo. Manuel Rincón, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Protestas lícitas estas de los agricultores? Las imágenes que hemos visto se saltan controles policiales casi que atropellados por los tractores. ¿Qué razón se esconde detrás de todo este enfado que existe ahora mismo en el sector primario europeo? Bueno, las protestas vienen iniciando desde hace ya un par de años, creo yo. Creo que el primer país en ver este tipo de protestas, no recuerdo bien si fue los Países Bajos, fue Bélgica, y se han ido esparciendo poco a poco en el resto de los países de la Unión Europea. Sin duda, se han visto protestas más violentas de lo habitual últimamente. Eh, Creo que las imágenes que se vieron hoy en Bruselas, creo incluso que estaban, no sé, había como fuego, no sé si hubo explosión, o sea, en fin, creo que sí se ha radicalizado un poco todo el tema. Y bueno, el tema también es un tema que va un poco más hacia la supervivencia. Hay un conjunto de propuestas emanadas desde la Unión Europea que tienen el fin de al 2030 hacer unos recortes inmensos y que a su vez de alguna forma implicaría el cierre de muchas granjas y el medio de vida y de producción de muchísimas personas. Entonces es un tema realmente muy delicado. Un tema delicado que está sabiendo Europa, cómo capear. Eh, pero no, puedes repetir. Sí, que es un tema delicado por lo que comentabas, pero no sé si Europa está sabiendo capearla. No me parece. El tema es que muchos de los países, digamos, ya cuando se forma la Unión, han perdido, de alguna manera, han perdido mucha soberanía sobre ciertas decisiones políticas e internas. Y lo que está premiando últimamente en Bruselas es pues, una sola línea política con ideales progresistas, si se puede decir de alguna forma, y que precisamente quieren poner en marcha lo que se conoce de una forma muy general como la Agenda 2030. Y eso pues implica una serie de reformas desde un punto de vista tributarios, de regulaciones, etcétera, que sin duda perjudican muchísimo a los agricultores y a la gente que vive y trabaja en el campo. Yo creo que no están midiendo bien, no solamente por cómo esto puede afectar directamente a estos empresarios o productores o como lo queramos llamar, sino cómo esto va a impactar también en la capacidad de alimentar a su propia población. Europa tomó hace algunos años la decisión de empezar a cortar cierto tipo de energías, supuestamente para contribuir al cambio con lo que ellos llaman emergencia climática, etcétera, etcétera, y lo que terminaron fue dependiendo de Putin, y bueno, ya sabemos hasta dónde ha escalado todo eso, porque la Unión Europea básicamente depende hoy de la energía que le abastece Rusia. Vamos a cambiar de tercio, vamos a mirar hacia Estados Unidos, Emanuel, porque quiero tratar contigo también parte de lo que está sucediendo en aquel país, la situación en el territorio. Estamos en campaña preelectoral, esas primarias que se van sucediendo entre demócratas y republicanos por esa carrera presidencial que acabará en noviembre en las elecciones en las elecciones de final de año de 2024. Sí. ¿Qué balance se puede hacer de la última legislatura de Biden? Hemos tenido esa salida forzosa o al menos algo destartalada de Afganistán, también en las crisis de Ucrania, de la pandemia, la de Gaza. No sé en estos momentos Biden si puede sentirse orgulloso del gobierno que ha tenido o del liderazgo que ha tenido en estos últimos 4 años. Mira, nadie está orgulloso del gobierno de Biden ni los propios demócratas, pero el problema es que parecieran tener una crisis de liderazgo. Bueno, Biden no sé ni siquiera si siquiera tiene la potestad de recordar o entender realmente qué es lo que está pasando en el mundo. Muchas veces ni siquiera puede hablar con coherencia durante 15 segundos. Evidentemente está avanzando problemas de senilidad debido a su edad. Pero el tema es quiénes están formándolo alrededor y quiénes, de cierta forma, son quienes están tomando decisiones detrás de la Casa Blanca. Lo que me llama muchísimo la atención es que no lo hayan sacado de la carrera por la reelección. O sea, pareciera que quisieran llevarlo alzado de alguna forma hacia la reelección en 2024, que no creo en lo absoluto que va a ser un ticket ganador para los demócratas.
Entonces, realmente no sé cuál es la estrategia de fondo, se han cometido muchos errores, creo que quizás ha sido una de las peores presidencias en la historia de Estados Unidos y no veo que tengan intenciones de recapacitar. Y la vuelta de Trump. Supone un peligro, como se está diciendo, para la Unión Europea, para el resto del mundo, que el republicano recupere el despacho Oval. Creo que más bien, o sea, el problema es dependiendo de quién es de la Unión Europea diga que está en riesgo. A ver, yo creo que lo que Trump ha pedido, lo que pidió en su primer mandato, fue que los países miembros de la OTAN hicieran su respectiva cuota de afiliación, es decir, que pagaran y que elevaran un poco su gasto en defensa para que no tuviese que depender su defensa enteramente del gasto que hacen los contribuyentes estadounidenses. Entonces, me parece lógico y racional que si quieres tener una defensa, debas invertir en actualmente creo que un 6, un casi 7 puntos de su PIB en defensa anualmente, y hay muchos países europeos que tienen esa medida por debajo del 2 o un punto porcentual. Eh, yo considero más bien que un regreso de Trump, si su política exterior puede al menos ser la mitad de buena que lo que fue en su primer periodo, sería magnífico. Digamos, es indudable que debe encontrar un fin a la guerra entre Rusia y Ucrania. Lo israelí y Hamas lo veo mucho más complicado, pero Me gustaría tratar contigo también la actualidad de Sudamérica, Manuel, por el foco puesto sobre todo en las protestas que veíamos ayer en Brasil en contra de Luis Ignacio Lula da Silva, el actual presidente del país, esas masivas protestas en apoyo al ex líder del territorio, a Bolsonaro, en Sao Paulo, a ese grito de impeachment a Lula. ¿Qué está pasando en Brasil en estos momentos? ¿Por qué estas protestas de repente, o que al menos nos han llegado a Europa aquí de un momento para otro? mira, yo creo que hay una desconexión muy grande. Yo no sé si es por un tema de idioma, pero por lo general en los medios occidentales no se suele hablar mucho de lo que ocurre en que, bueno, de nuestra región, hemisferio, en esta parte, en la parte sur. Eh, Brasil, luego de que Lula asume el poder, hay que recapitular un poco. La persona o el ministro encargado en ese momento en la Corte Suprema de Justicia de a Lula, de quitarle por corrupción y de permitir de que Lula se lanzara nuevamente en el poder, es la persona que Lula acaba de designar como secretario de Defensa. De Defensa, perdón, o de Justicia, no recuerdo bien el ministerio que recibió hace poco. Pero el punto es que toda esta fuerza para empezar a perseguir a Bolsonaro. Le han hecho la vida imposible. Hace poco le Sí, quitaron Emanuel, estamos teniendo algún problema con la conexión, se entrecorta el mensaje. No sé si ok. puedes repetir la última parte sobre lo que estabas hablando de Bolsonaro y Lula, o tenemos que cortar. Vamos a probar una última vez. Ok. Sí, no, que lo que estaba haciendo, de cierta forma, lo que está ocurriendo en Brasil es algo muy similar a lo que está ocurriendo en Estados Unidos y se han empezado a utilizar las instituciones para, de cierta forma, perseguir a la oposición. Hay muchas causas abiertas contra, creo que son más de 20 colaboradores muy cercanos a Bolsonaro, hay causas abiertas contra sus hijos, hay causas abiertas contra el propio expresidente y evidentemente, bueno, pues las protestas de ayer tienen muchas causas, no es una causa única. Una de las causas es que hay un tema, digamos, económico subyacente que viene, que desde Lula asume el poder, el superávit económico que había dejado Bolsonaro lo ha devastado en menos de un año. Número dos, la persecución política a sus oponentes. Quizás muchos no lo saben, Bolsonaro ya fue inhabilitado para participar en las próximas elecciones. Fue inhabilitado por 8 años por la misma justicia que permitió a Lula volver a lanzarse a la presidencia, a los cargos que tenía en contra por corrupción. Y número tres, por los comentarios de Lula sobre Israel y Gaza. Hay una comunidad judía grande en Brasil que ha protestado porque Lula básicamente está tratando de equiparar a Netanyahu con Hitler. Y bueno,
Alguien que sepa, que tenga un mínimo conocimiento histórico, entiende lo nocivo de este tipo de declaraciones. Apunte sobre Argentina, Emanuel, porque nos quedamos sin tiempo, pero me gustaría tratar el gobierno de Milei, ese que de momento parece que está tratando de convencer al mercado de que está reformando al país, conseguía ese superávit fiscal en enero, las cifras de pobreza, eso sí, se disparaban. No sé si para toda reforma también hay claroscuros que hay que comprender y que se podrán subsanar con el paso del tiempo. Eh, yo creo que Milei y su equipo de gobierno fueron bastante claros y bastante, vamos a decir, enfáticos en que venían tiempos difíciles para Argentina. Cuando tú recibes un país totalmente quebrado, una economía devastada, una inflación por encima del 100%, casi la mitad de la población en la pobreza, es decir, o sea, realmente no hay magia que pueda hacerse para que una reestructuración del Estado y de la economía no vaya a afectar a las personas. O sea, es imposible. Creo que desde el día uno se dijo muy claramente que había que hacer sacrificios y pues realmente tomando en cuenta lo que pasó previamente en el gobierno de Macri, donde se intentó hacer un reajuste un poco más paulatino y que no tuvo ningún éxito, creo que lamentablemente es lo que debe hacerse. Es decir, no están tomando una herencia desastrosa y están sencillamente tratando de poner en carril la Argentina. Es difícil, sin duda alguna, pero realmente a estas alturas y con el nivel de destrucción del aparato productivo que tenían, no veo otra fórmula que vaya a funcionar. Pues con esto nos tenemos que quedar. Emanuel Rincón, vamos sin tiempo ya. Un placer y muchas gracias por haberse acercado a Negocios Televisión una vez más. Hasta luego, saludos. Bueno, el foco está puesto.